Bueno, concepto de revolución. Voy a ser muy concreto. En primer lugar, voy a citar de memoria a Condorcet, quien en 1793 dijo que revolucionario sería aquello que únicamente persiguiera a través de la revolución la libertad. Por lo tanto, como condición esencial de toda revolución es alcanzar la libertad. Esta revolución a la que se refería Condorcet, yo añadiría que tiene dos componentes esenciales también, que es el proceso de liberación de un régimen o sistema político claudicante y una segunda etapa, después de esa liberación de ese régimen político, una segunda etapa que sería alcanzar precisamente la libertad política y que nosotros denominamos libertad política colectiva. Entonces, como concepto básico de revolución, señalo estos rasgos esenciales. Yo añadiría simplemente el concepto de necesidad. Cuando las circunstancias llegan a un punto en el que el continuar como estamos a día de hoy solo nos puede llevar a una situación crítica, en el lado muy negativo, esa necesidad implica que el proceso de cambio, como nos explica siempre Héctor en sus maravillosos guiones, en el de este programa decía colocar abajo lo que está arriba y arriba lo que está abajo, ese proceso es absolutamente imprescindible. Con lo cual, bueno, a partir de ahora comentaremos durante este programa las características o el procedimiento, pero el dato de necesidad y el carácter de perentorio que tiene esta revolución es algo que ya está sobre la mesa. Es imprescindible y es necesario ya. Hablar de que una revolución no significa necesariamente desórdenes, ni caos, ni desaparición de cosas desde el punto de vista político a los que estamos acostumbrados, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social. Simplemente es un reordenamiento de las reglas del juego político. Y esto se puede hacer perfectamente de forma pacífica. Simplemente hay que tener las cosas claras y tener estudiado qué es lo que se pretende, cuáles son los objetivos, y eso es algo que nosotros tenemos muy claro, qué es el objetivo que perseguimos, la libertad política colectiva, fundamentada en la separación de poderes mediante la separación de sus medios de elección. Y el segundo punto sobre el que quería incidir es sobre el hecho de si es o no legítimo aspirar a realizar una revolución política de la libertad. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, la audiencia juzgará si está o no de acuerdo con nosotros, en que tenemos derecho, en tanto que estamos siendo políticamente oprimidos, dado que no podemos elegir ni a nuestro gobierno ni a nuestros representantes para hacer las leyes, pues tenemos derecho a rebelarnos ante esta situación y establecer unas nuevas salvaguardas políticas que nos permitan cumplimentar estos dos objetivos políticos tan sencillos y tan legítimos como son la libre elección directa y separada, por un lado, del gobierno y, por otro lado, de cada uno de nuestros representantes. La revolución de la libertad política colectiva es una revolución que empieza en uno mismo. Cristóbal se refirió a esto también en la conferencia, y don Antonio García Trevijano se refería a Humboldt como que en cuanto a que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, los individuos, hay un cambio que empieza individualmente en el individuo y luego hay ese cambio asciende en intensidad a medida que los individuos van cambiando hacia esas nuevas ideas y hacia esa nueva información, y esa intensidad llega a ser ya colectiva, política, entonces se produce un cambio de lo moral a lo político. Y bueno, sin entrar en señalar todos los pasos que hay en el periodo de libertad constituyente y previos a él, que luego podremos definirlos más, hay un hilo conductor en ese cambio individual de tipo moral a
la Constitución de la República Constitucional. Hay un hilo conductor coherente y eso es primordial para entender la revolución de la libertad política colectiva. O sea, desde el conocimiento de las ideas y luego la lealtad y la coherencia que hay hacia ellas en los siguientes pasos, donde la abstención, por ejemplo, es un paso fundamental, puesto que es el único, es un requisito sine qua non para no romper con ese hilo y romper con el régimen de poder establecido. ¿Quién tiene el poder político en la España actual? Los partidos políticos. O, más concretamente, los jefes de los partidos políticos. La camarilla de 6 o 7 personas, jefes de los partidos políticos. ¿Quién no tiene el poder en España? El pueblo, la ciudadanía, la nación. Con las votaciones en el actual régimen político, el pueblo español no tiene ningún poder de decisión. Por eso es necesaria la revolución. Quitar el poder al que ahora está arriba y dárselo al que ahora está abajo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Implantando la democracia formal, como ya ha explicado sobre todo Javier Torrox, que el pueblo sea libre para poder elegir a sus representantes que hagan sus leyes, que el pueblo sea el jefe de esos representantes, que los representantes hagan la ley que el pueblo quiere que hagan, y separadamente que el pueblo pueda elegir a quien va a ser su jefe. En elección separada, porque tu subordinado no puede elegir quién es tu jefe. En esto consiste el resultado de la revolución de la libertad política nacional. Esto es lo que tenemos que conseguir.